Muy buenas tardes, estimados señores, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal lunes? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué dicen? Bien, profesor. Buenas tardes. Hola. Acá con problemas para bajar el PDF, profe. ¿No lo podrá enviar al WhatsApp? ¿Cómo? El Con PDF, problemas para... profesor. Hola. Hola. Tenemos 11 participantes ahorita. Elizabeth Cubas. Elizabeth Cubas. Cubas Medina, Elida. ¿Están atentos, por favor? Está abajo, está apagado. Esquerre por José Olmegardo. Acá, profesor, tranquilo, escuchándolo perfectamente. Gracias. César Augusto García. Aló, no creo que funcione este. César Augusto García. Estoy tomando lista, por favor. Juan Alberto. Saavedra González. ¿Están copiando? Nehemías Gupio. Jonathan Antonio. Presidente, profe. Ronald López. Pizarro Mendoza. Pizarro Mendoza. Sagaceta Oblitas. Presente, profesor. Sagaceta Mendoza. Presente, profesor. Hoy día 4 estoy. Presente, profesor. Natalie Guadalupe. Natalie Guadalupe. Tuesta Lenin. Presente, profe, presente. Bien. Consuelo Tenorio. Consuelo Tenorio. Horacio Arturo. Presente. Muy bien. Lisset Silva. Lisset Silva. John Ilmer. Presente. Buenas tardes. Saavedra Victoria. Presente. Buenas tardes, profesor. Compañeros. ¿Cómo está? Gracias, profesor. Carlos Andrés. Carlos Andrés. Rojas Puerta. Portocarrero Robinson. Portocarrero Robinson. Pizarro Mendoza. Presente, profesor. López Curi. Gupio Gómez. Los que van viniendo, vamos a ir Bien, muy buenas tardes a todos y a todas.
Hoy tenemos la quinta sesión y... Profesor, disculpe. Dígame. Profesor, yo estoy en línea, Irene González, no me llamaba en su lista. Irene González, el llamado primero, González. González Vilches. Alejandra, sí. Sí. Y a los que van viniendo le vamos a... Profesor, buenas Ok, tardes. gracias. Dígame. Torrejón Tafur. Torrejón Tagur. Sí, profesor, buenas tardes. Yolita Consuelo, sí está con asistencia. Ya, gracias. Sí, muy bien. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Juan Girón, profesor, no me llamaba en la lista. Juan Girón. Juan Alberto. Sí. Sí. Sí, había llamado gracias. primero, pero parece que... ¿Quién más no he llamado? Bueno, ya estamos. Somos 15 participantes que vamos 14. Conmigo 15. Vamos siendo. En la... Profesor Carlos Rojas. Carlos Rojas. Rojas sí está en la lista, me parece. Rojas, Carlos Andrés. Ya. Así es, profesor. Sí, gracias, Carlos Andrés. Hemos visto 4 sesiones, esto sería la quinta sesión que tenemos, para lo cual hemos subido 2 documentos al Edmodo. Y donde los 2 documentos son igualitos, no hay diferencia de ninguna clase, ningún documento, solamente se agregan 4 políticas en lo que dice políticas del Estado castellano. El primer documento es tomado del Acuerdo Nacional del 2002 al 2021 sobre políticas de Estado. Sobre este tema, quería hoy día comenzar conversando que las políticas de Estado están en el Acuerdo Nacional del 2002, después de la caída del régimen fujimorista. Todas las fuerzas vivas del país, entre comillas, las fuerzas vivas, cuando decimos, se han reunido y han llegado a un acuerdo nacional por la gobernabilidad y han establecido determinadas políticas de Estado. Entonces, basado en 4 grandes rubros: democracia y Estado de Derecho, equidad y justicia social, competitividad del país y el Estado eficiente y transparente y descentralizado. 4 grandes rubros se han dividido. El 2002 y han acordado que esto van a ser en líneas generales las políticas de Estado, porque entre cualquier gobierno se van a respetar estas políticas de Estado. Y en las políticas del Estado castellano, al final se han agregado 4 políticas más en el Estado eficiente, transparente y descentralizado, que son la gestión de riesgos de desastres, política de Estado sobre los recursos hídricos, que parecía importante, decían, ordenamiento y gestión territorial y sociedad de la información y sociedad del conocimiento. Quedaba estas, creo que hoy día cae bien a pelo. Bájale un poquito. Hoy cae. Apagan su micro, por favor. El que quiere hablar, toma la palabra y prende su micro, porque para entenderlo mejor. Entonces, sobre este acuerdo de gobernabilidad, quería yo proponerles a ustedes que ustedes, cada uno, en forma independiente, o si quieren lo digo yo desde acá, pero yo creo que en forma independiente, analicemos personalmente 2 o 3 políticas de Estado cada uno que sean continuas, cada una de las políticas continuas. Vamos diciendo y vamos analizando, y a partir del día lunes tendremos la primera hora, tendría la exposición yo, y la segunda hora tuviesen 2 alumnos las exposiciones de estas políticas de Estado que tendrían que preparar para poder socializar y compartir entre todos nosotros. ¿Les parece? ¿Aló? Atención, ¿les parece? Sí, profesor, para mí está bien. ¿Sí? Porque necesitamos una nota de exposición para la tercera unidad, porque ya tenemos algunas notas para la segunda unidad. Terminamos esta semana la primera unidad y comenzamos la otra semana
la segunda unidad y la última semana la tercera unidad. Ya sabemos el trabajo final cuál va a ser, y entonces sería una exposición que podría dirigir una persona durante 20 minutos y otra persona durante 20 minutos la siguiente hora, para dividir la siguiente hora para hacer una exposición sobre políticas de Estado. Escogen voluntariamente ustedes, pero sin interferir. Por ejemplo, vamos a decir, en el rubro 1, en el bloque 1, democracia y Estado de Derecho, fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de Derecho. La política 2 sería democratización de la política, de la vida política y fortalecimiento del sistema de partidos, de la partidocracia que hay en el país. Es uno de los acuerdos para fortalecer la democracia y el Estado de Derecho. Entonces, escogemos cada uno las políticas que mejor uno va a poder explicar, y cuando vamos a explicar estas políticas, relacionarlos con los programas o políticas gubernamentales que está implantando en estos momentos el gobierno, como caso de Cali Warma, Pensión 65, Beca 18, etcétera, etcétera. ¿Quedamos ahí? O sea, cada política que tener, relacionarlo con todos los programas sociales del Estado peruano. Sí, pero solamente vamos a escoger 2 políticas cada uno. ¿Te parece? Ok. ¿Ya? Sí, está bien. De este documento que estamos entregando hoy día. Escoger 2 políticas que sean continuas y que estén dentro del rubro, porque que no se salga del rubro. Si yo escojo democracia y Estado de Derecho, que sea hasta la política 9, pues, que sea política de seguridad nacional, que sea la política hasta del rubro, equidad y justicia social, que esté dentro del rubro para yo explicar esas 2 políticas en líneas generales, hacer un PowerPoint, explicarlo y relacionarlo con las políticas o los programas de gobierno, políticas de gobierno que se están implantando en estos momentos en el país. ¿Conforme? Aló. Aló, Profesor. Sí. Cualquier cosa lo vamos coordinando mediante WhatsApp. ¿Está bien? Profesor. Dígame. No se escucha. Hola. Sí. Conforme, digo. Sí, le copio. Ya, profesor. Dígame. Hola. Sí, hable. Estamos copiando. Profesor, mire, bueno, a mí me gusta de lo que es gestión de riesgo de desastres. Ya, las últimas 3 políticas, entonces, las últimas 2 políticas, riesgos de desastre y política de Estado, porque siguiente es política de Estado sobre los recursos hídricos, ordenamiento y gestión territorial, y la última es sociedad de la información y sociedades del conocimiento. Entonces cogería las 2, pues 32 y 33. ¿Está bien? Que tienen mucha relación con el ordenamiento territorial, la zonificación del territorio. ¿Necesario es un ordenamiento territorial en el país? Definitivamente sí. No se puede explicar uno ahorita cómo un distrito como Soloco pueda tener 400 votantes y un distrito como Cajaruro pueda tener 20.000 votantes. O sea, y puede tener, no está bien la distribución territorial ni el ordenamiento territorial en el país. Y ahorita lo vemos, pues, que con esta pandemia como hemos dicho, se ha desnudado el Estado totalmente. ¿Les parece que cada uno va escogiendo sus políticas y entonces comenzamos mediante un voluntario, un sorteo a partir del lunes, las exposiciones, 2 personas por día? 2 o 3 personas por día. Hay gestión de... ¿Está bien? Entonces cada uno escoge su política y luego lo coordinamos eso mediante el WhatsApp. ¿Perfecto? Perfecto. Sí, profesor. Ya, muy bien. Sí, profe, Muy hay bien. que Entonces, revisarlo primero para ver, pues, cuál escogemos. Ya, vamos viendo. Entonces vamos a compartir pantalla. Yo voy a compartir pantalla. Espera un momento. Voy a tener que... Profe, Dígame. hay compañeros que están esperando su acceso para la aula virtual. Un minuto, voy a... Un minuto que voy a...
Un minuto, me fue hice un movimiento acá bien raro. Oye, un minuto, vamos a ver. No. De ninguno de los dos. Es suficiente para mí, sí, señor. Irene, Arturo, Lenin, apaguen su micrófono. Ustedes podemos ver ahorita ahí en la pantalla la diapositiva del point del análisis de gestión y políticas gubernamentales, que es el tema de la unidad. Y es evidentemente, el tema de hoy día es de la segunda semana de la primera unidad, ejecución de las políticas públicas. Hoy día tendríamos la quinta clase, que sería formulación de las políticas públicas. Mañana tuviésemos calidad de las políticas públicas. El día miércoles, los actores en la formación de las políticas gubernamentales o políticas públicas. Y el día jueves, dimensión de la política, dimensión política o arena política. Las contradicciones políticas que hubiese en la formulación de las políticas gubernamentales o políticas públicas. Entonces, comenzamos con la clase que hoy va a ser formulación de políticas públicas el día de hoy, el tema que vamos a conversar. Y ya sabemos que ustedes pueden, en el momento que ustedes crean conveniente, pueden participar y podemos conversar. Ahí está. Para la formulación de políticas públicas, digamos, implica definir los siguientes elementos. Y cada uno de esos elementos lo vamos a ir conversando a lo largo de la reunión. Una intencionalidad. Para la formulación tiene que haber una intencionalidad, evidentemente, que debe tener un objeto, sí, debe tener un objeto. Debe tener principios, sí, debe tener objetivos, sí. Y esto lo vamos a ir masticando o conversando cada uno después de esto. El mandato, directriz, el cómo, las estrategias que es importante para la formulación de una política pública o de una política gubernamental. Dispositivos, el ámbito del espacio territorial, por supuesto que es necesario. Tenemos que saber cuál es el espacio donde se va a aplicar la política pública, el espacio y el tiempo también que va a durar para la aplicación de la política pública. El soporte jurídico también tiene que ser muy importante. El soporte ideológico, la propaganda, la información y la educación, que en anteriores clases, en anteriores sesiones estábamos conversando eso. El soporte administrativo, evidentemente que tiene que ser importante el soporte administrativo, la planificación, el soporte burocrático, los recursos. Eso lo vamos a ir ampliando en cada uno de los momentos que vamos conversando. Para el objeto de la política pública. El objeto de la política pública.
o de la política gubernamental. Evidentemente, el objeto tiene que tener un objeto y el objeto tiene que ser para que responda al problema en sí. Una situación calificada como problema de interés público que estábamos conversando. Si no hay un problema, no puede haber una política pública o una política de libertad, porque es para solucionar el problema o que existe dentro de la nación o del elemento humano. Característica del objeto como problema. La pregunta que debemos hacernos siempre es, ¿por qué es problema? La desnutrición, ¿por qué es problema? El analfabetismo, ¿por qué es problema? O vamos a decir, el maltrato doméstico, ¿por qué es problema? La corrupción, ¿por qué es problema? Dice que el virus ha podido con todo ahorita, pero no ha podido con la corrupción. Está matando gente y todo lo más, pero no ha podido con la corrupción. Entonces, el problema, ¿por qué es el problema? ¿Para quiénes es el problema? ¿Para quiénes es el problema? Esta política pública, ¿para quiénes? Definitivamente, tiene que haber respuestas así que se deben ir contestando en el momento de la formulación de las políticas públicas o políticas gubernamentales. ¿Qué tan grave es el problema? Vamos a decir, ¿cuál es más problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué tan grave es el problema? El problema de la desnutrición. ¿Qué tan grande es el problema en el país? ¿Cuánto por ciento? Implica cuáles son las zonas que tienen más desnutrición. La desnutrición infantil, vamos a decir eso, la anemia o el analfabetismo, la falta de agua potable, etc. Entonces, vamos a ir analizando cada uno y cuán grave es este problema que se está analizando para poder formular y aplicar una política pública. ¿Cuáles son las causas de este problema? El problema de la desnutrición tiene sus causas y también tiene sus efectos, por supuesto. El problema de la falta de agua potable en el país tiene sus causas y tiene sus efectos. El problema de la corrupción tiene sus causas y tiene sus efectos. ¿Cuáles son las causas y cuáles son los efectos o consecuencias que implica la formulación de esta política pública o de este problema que estamos? Casi yo no le hallo mucho problema porque le veo casi igual cuando uno va a realizar una tesis y tiene que buscar cuál es el problema de investigación. Y si no, pues no puede comenzar realmente la investigación. Entonces, buscar el problema para delimitar mi hipótesis y poder realizar pues mi investigación. Entonces, acá también el problema es básico para la formulación de una política pública. Vamos a, un minuto, ahí vamos a admitir a... entonces, el objeto de la política pública está clara porque respondemos a determinadas preguntas, pero esto no podemos decir que hoy voy a responder yo a una pregunta porque yo soy el genio y el calificado para hacer una política pública. No, se tiene que hacer, ya hemos dicho que tiene que haber un equipo multidisciplinario y tiene que haber una intención política de parte de el que está gobernando o el que está dirigiendo el país. En este caso, pues, del presidente de la República y del partido. Ojo, estamos viendo una política pública, no estamos viendo una política de gobierno. Estamos analizando los problemas que hay. Por supuesto que los gobiernos van a aplicar políticas públicas, pero van a ser a corto plazo. Las políticas públicas son a largo plazo, porque son políticas de Estado. Y eso es lo que no tiene nuestro país todavía y hay que tener. Los principios o fundamentos de la decisión. Para la formulación es importante que la política tenga pues principios, fundamentos de la decisión. Dan sentido, coherencia, viabilidad a los argumentos y a la decisión. Tiene que haber principios éticos, definitivamente tiene que haber principios éticos. Y los principios éticos son fundamentales porque hay que moverse dentro de la ética. Los principios filosóficos también son fundamentales. Los principios jurídicos también. Los consensos políticos deben ser. Hay que concertar, la palabra mágica, concertar, que no está. Los principios deben explicitarse, deben estar claros, deben anunciarse, deben conversarse, deben debatirse estos principios. Y por eso es que cada vez que sale una ley, salen los principios de la Ley General de Educación. Más o menos para poder darnos cuenta de que los principios son fundamentales o fundamentos de la decisión. Dan sentido, coherencia, viabilidad a los argumentos y a la decisión, porque le hace perdurar más en el espacio porque tiene un sustento. Objetivo de la política. Para la formulación de políticas públicas debe haber un objetivo de la política.
una situación futura que responde a los intereses y expectativas predominantes del grupo, en este caso de la nación. Tiene que ser así. Enunciado que caracteriza de forma clara la solución como un cambio favorable en las condiciones problema y no como medio de lograrlo. Esto es importante también que se anuncie en forma de enunciado. Los estados de derecho, el resultado esperado debe privilegiar al interés público y debe sintetizar las siguientes preguntas. Hemos puesto la siguiente pregunta y esto lo hemos copiado de un libro donde están los objetivos de la política para la formulación de la política pública o de la política gubernamental. ¿Qué tanto beneficio se espera de esta política? Una de las preguntas o interrogantes que debemos hacernos el equipo que va a trabajar esto. ¿Qué tanto se resuelve el problema con esta política? Con la formulación de esta política pública. Es necesario, es decir, ¿qué tanto se va a resolver el problema? ¿Quiénes resultarán beneficiados? Para esta política pública, ¿para quiénes está hecho? ¿Para quiénes para beneficiarlo? ¿Sí? ¿Qué tan costoso es el resultado? Esto es importantísimo, el presupuesto que vamos a tener de esta política pública. ¿Qué tanto respaldo tendrá el resultado? El respaldo de la población, el respaldo de las fuerzas políticas, el respaldo de los actores, etcétera. ¿Qué tanto tendrá como resultado? Vamos a seguir explicando y después vamos a entrar a una conversación entre todos sobre lo que son esta parte importante de la formulación de políticas públicas o políticas gubernamentales. Sí. Formulación de políticas públicas implica definir los siguientes elementos. Hemos dicho mandato. Tiene que haber un mandato. Voy a admitir a Robinson Portocarrero. El mandato es la directriz, norma o regla que define cómo se deberá proceder frente al objeto, situación del problema, el objeto y la situación del problema, para lograr el objetivo, ¿sí? Para lograr el objetivo general de la política pública. El mandato se materializa en la regla. Es el núcleo esencial de la política. El mandato es la fuerza, la autoridad, vamos a decir, que debe tener esta política pública. Y debe ser explícito, claro, evaluable, viable, factible y legítimo. Esta parte última que decimos, porque las otras más o menos el legítimo tiene que responder de un gobierno legítimo para la instalación de esta política pública dentro de la acción de la política en sí netamente clara. Y aunque soporte formal. El soporte formal tiene que ir muy concatenado con el anterior punto. Implica definir pues, el conjunto de mecanismos, dispositivos dirigidos a asegurar el cumplimiento del mandato. Tiene que ser claro esto. Realmente, verían según el régimen político y la naturaleza de la política. ¿Sí? El régimen político, el régimen democrático y la naturaleza de la política que tiene que ser, pues, evidentemente enfocado al bien común. Esto tiene que ser jurídicos. Definitivamente el primer aspecto jurídico es la Constitución Política del Estado. Nosotros tenemos en el país la Constitución de 1933, perdón, 93, 33 es la anterior, la anterior a la 79, la Constitución de 1993, la Constitución Fujimori. Entonces, tiene que ser los aspectos jurídicos deben estar claros. La Constitución y las leyes que van a amparar a esta política pública, incluso va a tener una ley de creación de esta política pública, los decretos supremos en orden jerárquico y el decreto que va a reglamentar esta ley, la ley de la política pública va a reglamentar, porque va a ser reglamentado mediante un decreto. Entonces, y además normas de menor rango, pues resoluciones supremas, perdón, decretos, resoluciones ministeriales, y etcétera, que van en menor rango de jerarquía.
porque la Constitución es la primera. Y muchas políticas públicas tienen que estar amparadas en la Constitución y amparadas en el andamiaje jurídico internacional, los convenios a la que el Perú es parte. Entonces, los aspectos jurídicos son muy importantes y básicos para la formulación de la política pública. Los aspectos administrativos, el soporte burocrático, ¿sí? Los planes, hemos dicho, esto tiene que tener muy claro que los planes y el aspecto burocrático tiene que ir con la planificación estratégica, que ya lo hemos comenzado anteriormente. Sus planes tienen que estar, pues también los programas tienen que estar claros y si hay proyectos dentro de esta política pública, tienen que estar claros. Si podemos ir definiendo cuál Iguarma es una política pública o es un programa de gobierno o es un plan de gobierno, entonces vamos a discutir eso en qué es Caliwarma, qué es Beca 18, qué es Juntos, etcétera, dentro del organismo del Estado. El control ideológico, la propaganda, que es importante, la propaganda. La publicidad es sumamente básico para hacer conocer a la población sobre la importancia de esta política pública. Tiene que haber una sensibilización a la población, tiene que haber una educación, y hemos dicho que una publicidad pedagógica, hemos dicho en las anteriores clases, tiene que haber información definitivamente para la población, para que la población se entere y esté al tanto en qué consiste esta política pública o este programa o este plan de gobierno. Los contratos tienen que ser claros también, tienen que estar en el soporte formal, los contratos de la política pública. Sí. El soporte jurídico es muy interesante, dice, muy importante, esencial para garantizar la viabilidad de la política. El soporte jurídico le va a dar legitimidad y le va a dar sostenibilidad. Legitimidad porque va a partir de algo legal, de algo lícito, de algo que está dentro de un gobierno o de una acción netamente que corresponde a la democracia. Y luego la sostenibilidad de eso también. Ahora, algunos personas están discutiendo y están poniendo en tela de juicio la legitimidad del gobierno de Vizcarra. Creo que para todos nosotros el gobierno de Vizcarra es totalmente un gobierno legítimo, democrático, que se ha dado dentro del estamento constitucional. Entonces, incluye soporte jurídico, incluye articulación con normas jurídicas generales y normas específicas si es el caso, pero tiene que estar en el engranaje jurídico del estamento jurídico del Estado, claro, concreto, dentro de la Constitución, dentro de las leyes y las normas específicas si fuera el caso. Si es de educación, tiene que estar con las normas específicas de educación. Si es el tema de inclusión social, tiene que estar con las normas específicas de inclusión social. Establecen la diferencia entre una política de gobierno y una política de Estado. Esto es importante conversarlo. La diferencia entre una política de gobierno y una política de Estado. Porque el gran error que ha tenido siempre el Estado peruano es que no ha tenido políticas de Estado, sino han sido políticas de gobierno, y viene otro gobierno, cambia estas políticas y no hay continuidad. Entonces, es mejor. Uno de los grandes ejemplos de los países sudamericanos de políticas de Estado siempre ha sido Chile, y ha tenido claro sus políticas de Estado y sus objetivos geopolíticos también dentro de sus políticas de Estado. Y por eso es que son ganadores de la guerra con Chile y de la guerra del Pacífico, la guerra del Guano y del Salitre, al agrandar su territorio, porque ya ha habido al momento, su clase política al momento de establecerse como un Estado, en 1821, 1820, después de las batallas de Boyacá, Maipú y Cancha Rayada, ellos ya establecieron con O'Higgins y establecieron que deben ampliar su territorio hacia el norte, porque el norte estaba la riqueza
del guano y del salitre, por lo tanto, esos territorios les convenía. Entonces ya se han ido preparándose durante muchísimos años para dar el golpe respectivo y buscar un pretexto en 1879 para la declaratoria de la guerra a Perú y a Bolivia, la guerra, y ampliar su territorio. Mire esto, si se lo analiza claro, ellos dentro de su política de Estado de Chile han tenido claro, y con Argentina también lo han tenido claro, y entonces Chile, a pesar de ser un Estado más pequeño, ha pensado geopolíticamente y ha tenido acuerdos, su clase política dirigencial. En cambio, la clase política dirigencial en el Perú no ha tenido esa respuesta importante en 1821, 1824. Mientras los chilenos iban fortaleciendo como Estado, los peruanos nos íbamos en 1824 peleándonos, Lamar, Orbegoso, Salaverry, y después de Bolívar vino el primer militarismo y el caos del primer militarismo con Lamar, Orbegoso, Salaverry, Gamarra, hasta que llegó Ramón Castilla y pudo frenar este desorden, esta anarquía que había. Esto es importante cuando se analiza la parte de la historia de la República Peruana en los tomos de Basadre, que es una parte muy apasionante. El soporte ideológico es importantísimo. La formulación de las políticas públicas implica definir los siguientes elementos como soporte ideológico. La legitimidad se refiere al grado de respaldo social logrado por la norma. ¿Sí? En los estados de derecho, toda política pública debe emanar de la autoridad legítima y ser coherente con el resto del sistema jurídico. Hay un artículo de la Constitución, no me acuerdo cuál, pero que dice que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Por lo tanto, si hubiese un gobierno usurpador en el país, tenemos el derecho de rebelarnos contra eso. La autoridad legítima y coherente con el resto del sistema jurídico. La legitimidad no se presenta siempre de la misma manera, eso hay que tenerlo en cuenta. Como atributo de una política pública, el respaldo social resalta, del contrato social y del consenso. Esto es muy de Rousseau, el contrato social y el consenso que debe haber sobre las fuerzas vivas en política. No solamente las fuerzas del gobierno, sino también la oposición. Y hay que hacerle participar a la oposición también en una política pública. Por eso vamos a ver la arena política, que nosotros le hemos llamado arena política o espacio político del debate. De la convicción, tiene que ser honesta. El Estado tiene que actuar con honestidad para poder llevar ese soporte y ese respaldo social importante que le va a dar más legitimidad, le va a dar legitimidad a la política, le va a dar legitimidad a la propuesta. De la manipulación, esto es impresionante, que también tenemos que poner, porque también el Estado se puede prestar para una manipulación engañosa de la coerción, que puede ser peligroso y podemos salir del marco jurídico o del respaldo social, porque también dice que el Estado o el gobierno puede manipular o puede coercionar también la situación. El soporte administrativo. Es importante repasar el soporte administrativo para la formulación de una política pública. Es esencial para garantizar la factibilidad de la política. Definición de la estructura burocrática de soporte, entre ellos recursos humanos, que es importante, el personal calificado, el personal técnico, y aparte del personal técnico que pueda haber profesional dentro de una meritocracia, dentro de un régimen, aunque no perfecto, de servir. Yo creo que es lo más que se está manejando ahorita en el país. El recurso humano es primordial, y esto acompañado de los recursos técnicos y de los recursos financieros. En estos momentos, desgraciadamente, una de las cosas positivas que vamos a vivir en esta nueva forma de asumir la convivencia social va a ser el depender totalmente de la parte de lo técnico, desde nuestras casas, depender más de la parte de la tecnología. ¿Sí? Pero acá vamos en el tema de técnico, netamente técnico, recurso humano, recurso profesional, recurso especializado, meritocracia, que tiene que ir
de la mano con los recursos financieros que se van a invertir. Se tienen que invertir los recursos, sí, pero no se tiene que despilfarrar. Hay que cuidar también que no se despilfarren. Entonces los recursos tienen que ser la optimización de recursos en una, que ya hemos visto anteriormente, en una inversión por resultados de parte del Estado, ¿sí? Y resultados y respetando el territorio. La planificación y programas de los alcances y los recursos. Esto es importantísimo, la planificación y programación. Tiene que ir bien claro, tiene que estar claro. Nosotros hemos dicho que en el Perú existe un organismo que se llama CONAPLAN, que va y que lo tenemos por acá. Tenemos el plan, el Acuerdo Nacional y el plan estratégico al 2021 del Estado peruano. Y esto tiene que estar bien claro en un sistema de evaluación. Pensamos que los sistemas de evaluaciones tienen que ir al último. Esa es la concepción que tenemos y que posiblemente sea lo más difícil, que maneja no solamente la estructura educativa en el país, sino también la estructura del Estado no maneja bien un sistema de evaluación. Es el gran problema que tenemos los peruanos, de ser evaluados y de que la evaluación tiene que ser constante, de inicio, de proceso y de final. El sistema de evaluación tiene que estar claro, los indicadores tienen que estar claros para poder ir avanzando. Y tiene que ser sincero realmente. A mí me preocupa muchísimo y siempre me ha preocupado que al final del gobierno de Alan García se hizo un informe al Banco Mundial y otro a la ONU, donde dijo, donde lo he leído claro el informe que decía que en el Perú, al final del gobierno del señor Alan García, no había analfabetos. Esto era una mentira tremenda. O sea, no ha habido un informe claro para responder al Banco Mundial y a los demás organismos internacionales sobre estas políticas de educación que han tenido. No es solo un componente técnico. Con frecuencia implica conflictos, negociaciones, tiene que haber un manejo político sumamente fino, digamos, exquisito, para poder superar los conflictos, y también el Estado, en este caso el gobierno, tiene que saber en qué momento va a aflojar, en qué momento va a presionar, etcétera, las negociaciones, sin caer en debilidades y también sin ser un Estado prepotente, que pueda decir. Tiene que haber un sistema de negociación para resolver y para superar los conflictos que se van a dar, definitivamente que se van a dar en la implantación de toda política. Es importante, hemos dicho, que participe también la oposición en la elaboración de la formulación de las políticas públicas o políticas gubernamentales. Hasta aquí, más o menos quería yo explicar un poco y ver si podemos llegar a conversar sobre estos temas, a dialogar sobre estos temas. Nos queda un poquito de tiempo todavía para poder conversar y poder ir analizando. Queda abierto la reunión para poder conversar y participar en la socialización de estos temas. A ver, ¿quién se atreve primero? ¿Me escucha? A ver, ¿quién? ¿Me escucha, profesor? Sí, me estamos escuchando. Profesor, usted utilizó la Constitución Política del Estado en su artículo 46. Artículo 46 de la Constitución Política. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quien asume funciones públicas en violación a la Constitución y a la ley. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son uno de los actos de quienes usurpan funciones públicas. El artículo 46 de la Constitución Política del Estado. Cuando hablamos, y usted ha sido bastante amplio para hablar de la formulación de políticas públicas, y en ese contexto hay Daniel Kotler, hizo un libro que se llama Contrato Social para el Perú, y en ello se habla precisamente de dos cosas fundamentales, la educación y la salud, y algo de los temas trascendentales era precisamente eso,
encontrar ello, pero ¿cuál es la razón en la cual él plantea la degradación del tema en cuanto a las normas y su diseño para asegurar el desarrollo de la carrera y la calidad en el desempeño del trabajo? Esto a su vez lleva a una pérdida de dignidad y de amor propio ocasionado por una espiral de degradación y desmoralización de estas profesiones. Los trabajadores se sienten con derecho a observar una disciplina laxa. Quería más o menos encuadrar por ahí los temas en los cuales, si es verdad, para hablar de políticas públicas es un tema bastante amplio. ¿Por qué? Porque generalmente las políticas públicas, como usted lo dice, Estado y gobierno, tendríamos que hablar, si quiere hablar del Estado, es un tema en el cual es verdad, pero uno tiene un proyecto político que haya iniciado desde su vida republicana, como lo tuvo Chile, y es por ello que su desarrollo geopolítico siempre dijo, el sur del Perú es parte del desarrollo geopolítico de nuestra patria. El Perú, todo lo contrario, el Perú perdió Leticia, perdió miles de kilómetros con Brasil, ha perdido con el Ecuador, bueno, el Perú es un desastre como país, es un desastre como país. Y lo bueno de esta enfermedad del coronavirus es que ha desnudado la estructura de un país fallido. Sus políticas nunca han tenido una estructura que pueda mantenerse en el tiempo. Ha sido un país, una republiqueta bananera centroamericana, sería el modelo correcto a entender este tema por el cual el Perú no ha tenido políticas públicas que permitan su desarrollo y su crecimiento. Simple y llanamente se han hecho, y ahí está el horrible tan grande que es la normatividad legal que permite de una u otra forma manejar un país en la cual usted hoy día lee una norma y encuentra 4 que dicen la norma. Y así tenemos para traernos en contexto, podríamos decir, mientras que el Estado peruano, el gobierno peruano, para ser más claro, el gobierno peruano dice, empecemos a hacer una apertura de la economía nacional. Política pública del Estado. Pégate al micrófono, es que Perfecto. Dice, política pública del Estado, del gobierno de Vizcarra, aperturar la economía para post-coronavirus, dentro de esta salida de la cuarentena. Pero nos encontramos con un problema. En Amazonas, un gobierno local, un gobierno regional, te dice no, se mantienen cerrados los comercios. Una antinomia, algo que va en contra de la norma, pero es la demostración de una crisis de gobierno, es la demostración de un caos de gobierno que no tienen políticas claras y que se subsumen en todos los diferentes gobiernos regionales, provinciales, distritales. Y es por ello que la aplicación de políticas queda, y usted muy bien lo ha planteado, recursos. Los recursos manejados, para poner simplemente un ejemplo, la política de desarrollo acuífero va a tener 1 millón de soles. Se da el 1 millón de soles por parte del MEF, pero ello llega al último productor 20.000, 30.000 soles. ¿Por qué? Porque las políticas y usted lo ha dicho, la corrupción no ha podido ser vencida ni por el coronavirus. Entonces, en un país que quiere hablar de políticas públicas argumentadas, formales, manejadas con criterio científico, es, por decirlo menos, inviable en un país que tiene mucho que decir con respecto a cómo manejar políticas públicas sean sostenibles y sustentables en el tiempo. Es otro de los grandes problemas que tenemos, es que no hay una articulación de las políticas públicas. Podríamos ponernos a hablar sobre lo del derecho constitucional y todo lo que tiene que ver con estos temas de las políticas, y ahí está
la parte del Estado-Nación, el manejo del Estado en su título 2, el Estado y la Nación, y su título 4, la estructura del Estado. Podríamos estar hablando de ello y cansarnos, no es un tema jurídico esto, pero vemos pues que lamentablemente las políticas del Estado necesitan una reformulación estructural. Es lo que podría plantear, profesor. ¿Me escucha? Su micrófono, profesor. Ya no veo, no hay una articulación de las políticas públicas gubernamentales del Estado central, mucho peor, no va a haber una articulación intergubernamental. El Estado central y el Estado los estados subnacionales, como tú has mencionado, el gobierno regional, el gobierno provincial, el gobierno distrital, que son organismos autónomos políticos y que tienen un determinado territorio. Digo yo, según lo que más o menos puedo entender, por ejemplo, para ver el tema de la desnutrición en el distrito de Pizuquia, vamos a decir, no ha habido un trabajo concatenado, municipio distrital con el municipio provincial, con el gobierno regional y con el gobierno central, mediante sus entes descentralizados, para que juntos se pueda atacar el tema en el distrito de Pizuquia sobre el tema de la desnutrición. Eso no hay en el Perú. Creo que estamos claros eso, ¿sí? Sí. A ver, es eso. ¿Sí? Profesor, si queremos hablar del tema de desnutrición, es un tema mucho más grave, porque hay dos Perú. Un Perú centralista que hace políticas desde el Buró de Lima y un Perú profundo que desconoce totalmente la esencia de las políticas que se generan en un buró y que vienen traídas o aladas de los cabellos de otros países. Y es por ello que hablar de la desnutrición y los gastos de los gobiernos subnacionales en estos temas que al final terminan siendo pan de cada día de la corrupción. Podríamos hablar del plan CIMA, si no me equivoco, del gobierno, en su primer gobierno de Óscar Altamirano, y se gastaron 10 millones en educación. ¿Cuál fue el beneficio real? ¿Cuál fue el cambio que se tuvo en esta región con esa inversión de 10 millones de soles para el cambio educativo en la base fundamental, que es el niño? Ese es el gran problema, cómo estas políticas no estructuradas, no planificadas, no cuantificadas, se pueden simple y llanamente hacer sobre la base de alguien que quiere pues transcribir temas de otros lugares y los presenta como proyectos con gran inviabilidad en su realización. Te has referido al Perú y al otro Perú. Estás haciéndote a lo gran claro que ha sido Matos Mar en el desborde popular y crisis del Estado. El Perú y el otro Perú, que conquistó el otro Perú y se instaló en Lima. Qué interesante es poder analizar todos estos temas y que pueda haber gente que pueda opinar de diferentes maneras y podamos enriquecernos cada uno. ¿Algún otro participante quiere participar sobre la formulación de las políticas públicas, el tema que hemos tratado, que estamos tratando? A ver, Victoria Saavedra está atenta. Profesor Tenorio Subiate. Profesor, le dejo la palabra al compañero o puedo continuar. Habla Victoria, habla. Gracias, profesor. Yo también quería acotar algo sobre referente a la falta de servicios básicos. Por ejemplo, hay algunos lugares que no tienen agua potable y que la política del Estado sería lo más pronto que trabajaría en equipo. ¿Qué se podría hacer para darle solución a este problema en cuanto a las políticas a mediano plazo por parte del gobierno o también las
las autoridades de la región que más conocen la realidad de los pueblos, porque imagínense, tocando el tema, que en estos momentos se necesita de que haya agua potable y hay algunos lugares que no lo tienen, no está certificada el agua potable, lo cual es preocupante. Hay algunos distritos del Amazonas, de nuestro departamento, lo cual es una realidad, por decirle, Imebamba, no tiene un agua certificada. ¿Y qué se podría hacer? Luego, Huancas es una preocupación muy grande, que carecen del agua potable que esté certificada para el buen uso y la utilización de las personas, porque si no está certificada, imagínense, va a venir más enfermedades de las que ya podemos estar pasando. Eso le compete al Estado, al gobierno regional, y eso es lo que estoy acotando yo, profesor. Y otra parte más en cuanto a la Constitución Política de 1993, en el tiempo de Fujimori, sobre los aspectos jurídicos, que deben estar claros, tener una creación, decretos, normas, resoluciones ministeriales, a menor jerarquía, en la realidad en que vivimos con nuestro gobierno de Vizcarra. Y que también en cuanto a convenios, podría ser Victoria, ¿tú sabes cuánto es el porcentaje de agua de la gente que toma agua potable en Amazonas o en el Perú? Bueno, yo hasta tengo entendido de que acá en el Amazonas hay un distrito que es muy conocido, por decirle Imebamba, no tiene un agua certificada. Solo igual la ciudad de Chachapoyas sí, y agua potable al 100%. Hay un 22% que no tienen agua potable, a eso ya hablemos a nivel del Perú. Mucho más. Sí, mucho más, que es preocupante. 22% solamente en Amazonas, la ciudad de Chachapoyas es la que tiene agua potable, nada más. Creo que eso es el dato más exacto que tenemos en Amazonas. Solamente la ciudad de Chachapoyas es la que tiene agua potable. Por eso me vine a vivir acá yo. Sí, profesor, acá en el Amazonas sí, gracias a Dios, pero a nivel del Perú. En mi pueblo y en los pueblos es agua entubada. Sí. No es agua potable. Sí, profesor. Eso tiene que estar claro. Uno de los objetivos principales del gobierno de PPK cuando asumió es agua para todos los peruanos, ¿sí? Y yo no sé si PPK, Vizcarra es el mismo gobierno de PPK, la continuación o es otro gobierno. No lo entiendo eso. Y para mí, la continuación. Para mí es el mismo gobierno que continúa, porque ha sido elegido en una terna. Exacto, profesor. Bien, Victoria, ¿alguien más quisiera participar sobre formulación de políticas públicas? Y sobre los temas que hemos tratado. ¿Cómo? No digo, ¿alguien más quiere dar su opinión, quiere conversar, quiere debatir sobre el tema de la formulación de políticas públicas? Buenas noches. ¿Quién habla? Saluda Elizabeth. Elizabeth Cubas. Y a ver, Elizabeth. ¿Cómo está? Buenas noches, compañeros. Bueno, todos sabemos que las políticas públicas están realizadas, o como dice, propuestas por gente de alto nivel que está solamente en Lima, que no conoce la realidad, que está sentado en un escritorio, que nunca ha llegado, por decir, a Chachapoyas, ¿no? Hay mucha gente que cree que Chachapoyas es la selva, que es el último lugar en el mundo, y no conoce, no se ha parado nunca acá. Entonces lanzan una propuesta, una política, la prueban, y muy lejos a nuestra realidad, ¿no? Las políticas, como dice, son maniobradas, dirigidas, controladas, porque los recursos de esto, bueno, algunas políticas son aceptables, ¿no? En otros casos hay unas políticas donde más bien entra la parte ilícita, la parte ilegal, que están controladas, están a lo que la COFIED dice o no dice, si acepta o no acepta. Muchas de esas hay contratos, por ejemplo, contractuales, ¿no? Estos casos donde entran a tallar gente profesional de alto nivel, donde se prestan a los sobornos, se prestan a los chantajes. Esa es mi parte que puedo aportar. Gracias. Elizabeth, lo que tú has dicho es una cosa muy, aquí, un punto que a mí me interesa conversarlo o quizás decirlo. ¿Cómo es eso? El centralismo
ha perjudicado totalmente al país. Pero ahora nos estamos dando cuenta que cuando el Estado quiere descentralizar los presupuestos y pasarle un dinero a los gobiernos subnacionales, distritales y provinciales para que un presupuesto de 50.000 soles para canastas, se da cuenta que lo han malversado muchos representantes que dirigen el Estado subnacional. Entonces, pero yo quiero ver el asunto que tú dices, este Estado centralista. Ninguno. La política forestal. Estoy analizando últimamente la política forestal que hay en el país y con esto de la pandemia nos ha hecho ver. La ley forestal de flora y de fauna y la ley forestal de flora y de fauna, vamos a decir, cuando legisla desde un escritorio dicen lo siguiente: el uso del chuyachaki. ¿Qué es el chuyachaki? Es un aparato que tiene dos así fierros y tiene dos sierras que pesa aproximadamente entre 500 y 600 kilos. ¿Cómo voy a utilizar el chuyachaki yo en la selva, en la loma que está arriba, y subir ese chuyachaki o ese aparato que quieren que utilicemos y no se utilice la motosierra, porque la motosierra va a perjudicar mucha madera, va a destrozar mucha madera? Entonces, por eso le estoy una de las diciendo. cuestiones, podríamos decir, que la ley no responde a los intereses de todo el Perú. Y las leyes son importantes porque con ellas se van a aplicar las políticas de Estado. Y la política forestal es importante también. Y así hay otras cosas, otras políticas que podríamos ir analizando, como lo han dicho. Que hoy en día, profesor, hola. Sí, adelante. Es que estábamos diciendo, por ejemplo, todo se ha centralizado, ¿no? Ellos dicen se descentralizó, o sea, se ha derivado recursos a las entidades, en este caso a ¿cómo se llama esto? A las unidades ejecutoras, ¿no? Pero resulta de que distritales y provinciales. Exacto. Lo han hecho solamente en papeles. Muchas veces el dinero simplemente está en papeles, nada más. Y las decisiones en sí, general, lo hacen desde allá de Lima, de la central. Entonces, ¿dónde está la descentralización? Elizabeth, pero ahora el Estado no solamente ha hecho en papeles, sino ha distribuido dinero también a las municipalidades. Entonces, sí, las municipalidades, muchas municipalidades no han tenido la respuesta técnica. No han ejecutado bien. No han ejecutado bien, ni tampoco ética, como ha dicho el señor Esquerra, que mira, el virus pudo con todo, pero no pudo con la corrupción, ¿sí? La policía cae en corrupción, el ejército cae en corrupción. Dice, mientras el policía está luchando, el general está coimeando. Entonces, cosas que se han hecho populares ya en el país y como le ha desnudado a este Estado peruano. Le ha desnudado más de lo que estaba desnudado ya. O sea, nos ha dicho, ver, oye, no solamente nuestra estructura sanitaria, nuestra estructura de salud lo ha desnudado, sino la ha desnudado a todo el Estado peruano. Y ha visto que no es problema de Vizcarra, sino es el problema es histórico en el país. Corrupción. Yo no le puedo echar la culpa a Vizcarra, pero digo, el Perú, ya lo hemos dicho, no hay políticas de Estado. Estamos viendo de Chile, que ha tenido un planteamiento y Perú no ha tenido ese planteamiento. Esa clase política dirigencial no ha sido una clase patriótica. Y hoy día, esa clase, seguro que alguien me va a cuestionar, esa clase está representada por la COFIED. A ver, ¿alguien más quiere explicar algo? Elizabeth Cuba, muchas gracias. Profesor Tenorio Subiate. Don Subiate, adelante. Profesor, bueno, al margen de la falta de articulación que existe entre el gobierno central, regional, local y todo ese engranaje, hay que entender de que las políticas públicas tienen un norte que es que lo significa en una palabra que se llama sostenibilidad. Sostenibilidad entendiéndole como una mejor calidad de vida, agua, servicios básicos, alimentos, trabajo, oportunidades y todo ello. Pero para ello necesitamos también entender lo que es la responsabilidad social. Ahora estamos en la universidad nosotros y hay que indagar cómo anda la universidad
en función a la responsabilidad social. Para un trabajo, para un estudio que estoy realizando en otro lugar, estoy investigando la responsabilidad social de la Escuela Profesional de Psicología por todo este tema de la salud integral. Entonces, no solamente la universidad tiene que ver con la responsabilidad social, son las instituciones que deben tener la responsabilidad social y son las personas. Mientras la persona no sea responsable social, la teoría, las políticas, los modelos, los ejemplos, se irán al tacho, ¿no? Una buena política, un buen proyecto social nace, se gesta a partir de una buena persona. Esa es mi intervención, profesor. Ya, don Arturo, ¿y usted cree, para acoplar eso, en estos momentos de pandemia, en estos momentos críticos que vive el país, ha habido una respuesta de civismo de la población en su conjunto o no en estos momentos, con las normas que ha dado el Estado en estos momentos de crisis que está viviendo? Estamos viendo que ni siquiera una amenaza mortal puede transformar a un buen porcentaje de peruanos que considero ignorantes al no cumplir medidas tan fáciles como es quedarse en su casa. Existen cosas colaterales como los que viven del día a día, los que necesitan, pero eso es responsabilidad netamente del Estado. Pero sí, necesitamos ser más cultos, tener mucha más sensibilidad y mucha más cultura, mucha más educación sobre todo. ¿Alguien más quiere participar, por favor? Profesor Lenin Tuesta, buenas tardes. Buenas tardes, Lenin. Profesor, yo escuchando a los compañeros y cada uno habla de los problemas que tiene el Perú en temas, temas nutricionales, en temas de salud, de educación, en el divorcio que habló Esquerre del Estado, del gobierno. Entonces yo me pregunto si las políticas públicas tienen ciertos atributos o ciertas características que tienen que cumplir para que se dé esa política, ¿no? Por ejemplo, que digo que esté enmarcado en la agenda del Estado para alcanzar ciertos objetivos que solucionen el problema, ¿no? Y una de las características principales de una política pública para implementarla es el interés colectivo o, digamos, que la población o que el objetivo principal sea el principal beneficiario, el pueblo, ¿no? En este caso. Entonces, si yo me pregunto si tienen ciertos atributos, ciertas características, y existe una evaluación previa, un análisis ex antes, ¿no? No es que se lance una política así por así, ¿no? Sobre esa evaluación, sobre ese análisis, hay una decisión política, la decisión del gobierno que quiere solucionar algún problema. Se formula X programas, un programa, 2 programas, 3 programas, no sé, los programas que sean necesarios para abatir ese problema. Pero siempre llegamos a darnos cuenta, o siempre tenemos esta pregunta a los peruanos, ¿por qué no se dan eso? ¿O por qué no funciona esa política pública? ¿Por qué tenemos que darnos cuenta recién cuando se evalúa la evaluación de los programas o el éxito que tuvo esa política? Y eso nos conlleva siempre igual que hablé la vez pasada y a mi compañera Elizabeth lo acaba de mencionar, que lo hacemos tras un escritorio. El ejemplo que di de la vez pasada del Cocina Perú, el ejemplo que está dando usted de esa sierra que tienen que cargarlo. Entonces, son políticas que no funcionan. Si bien es cierto, hay un análisis, hay supuestamente un grupo de funcionarios, un grupo de gente que conocedora del tema y no funciona, ¿no? Eso quería agotar, profesor. Y esto, Lenin, cuando el Estado o el gobierno va a hacer una política pública, no solamente, vamos a decir, va a partir de la parte jurídica de la constitución política, sino hemos dicho mecanismos internacionales también.
Y en estos momentos tenemos una herramienta internacional que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que tiene y los 194 metas que ha hecho la ONU, y que en base a eso cada estado va a planificar sus políticas de estado para solucionar los problemas que hay. Entonces, la Agenda 2030 del 2015 al 2030 es también está dentro del aspecto jurídico del Estado también, que debemos tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, pero en el 2000 se ha trabajado los objetivos del milenio hasta el 2015, y después del 2015 al 2030 se están trabajando los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Alguien más quisiera explicar? Profesor, Nélida y Nati están intentando ingresar. ¿Están tratando qué? De ingresar. Pero no me han mandado ninguna. Acá en el WhatsApp están diciendo que no pueden ingresar. Pero que se conecten para yo admitirlos. Ahora les reviso. Que se conecten para yo admitirlos. Ahorita tenemos 17 participantes. Ay, Dios. Y entonces continuaríamos, ¿aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? Se me cortó el internet. ¿Aló? Se había ido Se ha ido al baño un ratito, habla. Ya, adelante, ¿quién va? Buenas noches, profesor. Le habla Robinson Portocarrero. Dime, Robinson, adelante. Yo quería participar referente al tema de las políticas públicas. Y algo muy importante que podéis destacar es que he estado revisando información y tenemos, por ejemplo, la Guía Nacional de Políticas Públicas que ha sido publicada según el Decreto Supremo de la PCM, en el cual nos dice que una política pública debería surgir primero dado una necesidad de la población. Cuando surge la necesidad de la población, se tiene que haber un consenso y en trabajo con la población, dada su realidad, planificar un futuro deseado, ¿verdad? He ahí el problema de las políticas públicas del Perú. Pasa que esas políticas públicas no están realizadas en base a la necesidad real de la población. Más bien se hacen con intereses partidarios o intereses políticos, podríamos llamarlo, y es por eso que, o algunas personas, porque ha funcionado en países extranjeros, esas políticas lo quieren adecuar al país. Y cuando tratan de adecuarlo a la realidad del Perú, no funciona, y es por eso que mucho presupuesto y dinero del Perú, recursos que se recaudan de los pobladores peruanos, digamos de una manera u otra se ven mal versados, o sea que no son bien invertidos adecuadamente. Y todo ese dinero, pues al no ser bien invertido, pues genera que el recurso humano en profesionales que están trabajando en proyectos, pues ya vemos Caliwarma, Cuna Más, Pensión 65 y otros programas. ¿Qué ocurre? Ese recurso humano que es capital, todo eso no produce, y al no producir no se ve reflejado en la población. Y del mismo modo el país no avanza, pero el presupuesto sí se ha ejecutado. Y entonces, de esa manera, salimos adelante. La principal dificultad es que no se hacen las políticas públicas basadas en la necesidad de la población. Y eso quería comentarlo, y que de una manera u otra no se cumple lo que está escrito en los reglamentos. Y entonces también otra cosa, que no se alinean los planes estratégicos nacionales a los planes estratégicos regionales. Eso es algo muy importante, porque cuando uno va a gestionar presupuesto ante el MEF, por ejemplo, ¿qué ocurre? Te dicen, pero es que tal municipalidad
es que el tal gobierno regional tiene dificultades, todas sus estrategias, y cuando revisamos, por ejemplo, el plan estratégico regional de los diversos departamentos del Perú, cuando no se alinean al plan estratégico nacional, también es que no nos asignan presupuesto. Y muchas veces el presupuesto nacional ya lo envían y dicen ya se tiene que hacer de una manera improvisada, digamos, y es por ello que cuando designan el presupuesto ya para las unidades ejecutoras, al final del año no se han ejecutado los presupuestos. Casi la gran mayoría de presupuestos se ejecutan al 60% o máximo al 80%. He ahí la dificultad, porque las unidades ejecutoras ya no saben cómo ejecutarlo, porque sus planes regionales no están alineados a los planes nacionales. Yo creo que tiene mucho que ver con la improvisación de los planes y posteriormente eso dificulta mucho en la ejecución del presupuesto y por ende en el beneficio de toda la población. Y no se puede salir así, ¿no? No se puede mejorar la realidad. Como decía en la Guía Nacional de Planeamiento Estratégico, no se puede acabar con los problemas que aquejan nuestra sociedad. Es decir, pobreza, mejora de educación, mejora de la salud, la práctica de valores. Y siempre toco ese tema de los valores porque recuerdo que cuando el presidente Manuel Vizcarra empezó con su mensaje, no había muchos contagiados en el Perú. Y él dijo que no salgamos, que tomamos medidas estratégicas. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo llegó el COVID-19 a la ciudad de Chachapoyas? Por conductores irresponsables que traían a personas dentro de los productos de arroz, azúcar para el mercado. Y ahora ya tenemos como 166, creo que en todo el departamento de Amazonas, y esto se va incrementando. Yo creo que también mucho depende de cada uno de nosotros como peruanos, también de nuestra actitud a cómo mejorar esas políticas públicas y también cómo nosotros hacer el cambio desde nuestra unidad como peruanos que somos. Es mi participación referente Gracias, a las políticas públicas. Estábamos hablando sobre que las políticas públicas, estamos en la formulación de las políticas públicas. Las políticas públicas se formulan en base a un problema y eso tú lo has explicado bien. Hemos hablado de varios de los problemas. Robinson, una pregunta, ¿cuál crees que puede ser el principal problema en educación en el país? Tú vas a hacer sí, a ver, ¿cuál crees que es el principal problema en educación en el país? Que mucho se improvisa. Y al improvisar es que ahí está el problema. Se ejecutan cosas que ya pues se copió por ejemplo, vamos a hacer un plan. Entonces vemos un modelo, no sé, de Chile. Chile está más desarrollado. O tal vez otro país cercano que sea igual a nosotros y de pronto lo adecuan algo por ahí y dicen, ya vamos a ejecutarlo ese plan. Pero no se hizo un estudio de mercado, no se adecuó a la realidad del departamento donde se va a intervenir. Entonces, es ahí la dificultad. Y pasa mucho por las consultoras que contratan las unidades ejecutoras. Y entonces, esas consultoras que contratan la unidad ejecutora nos brindan como digamos un plan estratégico, por ejemplo, que cuando lo vamos a ejecutar, no es la realidad. Y eso pasa también por sistemas estadísticos. Por ejemplo, el caso que hemos visto del COVID-19, en el sistema educativo también, que no es una realidad, no es la información real lo que pasa en la población. Vamos a ejecutar algo, por ejemplo, en esto que ha ocurrido del COVID-19, cuando van a dar el bono a las personas, se van a dar bonos, se ven beneficiarias algunas personas que no son pobres, digamos, que tienen recursos, pero ¿de quién depende? Del estudio que se ha hecho de una manera real. Y eso pasa en educación, eso pasa en salud y en todos los sectores. Entonces necesitamos hacer un trabajo concienzudo y que sea real. Yo creo que eso sería. Gracias.
Ahí tú has dicho, en este del bono, por ejemplo, lo que dijo el señor Esquerra anteriormente, que ha desmantelado al Estado. Entonces, hemos visto que el sistema de información que tiene el Estado no está funcionando. Entonces, vamos a ver en un tema aparte los sistemas de información y de transparencia que debe tener un Estado para la aplicación de las políticas públicas. Y eso está en el liderazgo que tienen que tener y todo lo demás que lo vamos a ver en temas posteriores. ¿Alguien más quiere participar? Profesor, buenas noches. A ver. Habla la señora Jacqueline Pizarro. Doña Jacqueline, adelante. Bien, profesor, comparto la apreciación de mis compañeros. Sí. Bueno, no tenemos una política de Estado, ¿no? Tenemos políticas de gobierno. Cada gobierno que entra implanta sus políticas, ¿no? Ahora, los factores influyentes sería la experiencia y la falta de experticia que tienen los que hacen las políticas públicas. La falta de valores, tradición y hábitos, ¿no? Al hacer las políticas públicas, la presión también que existe de grupos corporativos, ¿no? Y hay una, podríamos decir, una evidencia empírica al momento de hacer las políticas públicas. ¿Tú crees que para la formulación de una política pública tiene que manejarse estadística también? Claro, tendríamos que hacer un análisis claro de lo que es la parte estadística, otros proyectos que ya se hayan desarrollado en la zona, quizás, ¿no? Tomar esa base, esos datos, ¿no? Para implementar las políticas. A ver, ¿alguien más que quiera participar, por favor? Doctor, buenas noches. ¿Quién habla? Buenas noches, profesor. A ver, don John. En cuanto a la gestión de políticas públicas, profesor, yo quiero hacer una acotación. Estamos hablando de formulación. En la formulación de políticas públicas, yo quiero hablar específicamente de una política pública en la cual está deficiente la gestión de riesgo de desastres. Ya. En la gestión de riesgo de desastres específicamente, nosotros, a nivel de gobierno regional, provincial y mucho menos distrital, no existe una política de gestión de riesgo de desastres. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué sucedería si Dios no lo quiera en estas épocas en esta coyuntura que estamos viviendo del COVID-19, sucediera un terremoto de grado severo, ¿no? Que le daba acá para que descargue. Colapsaría los nosotros, por favor, de comunicación. Entonces, esto se haría un desastre, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le comento, hemos hecho una investigación a nivel provincial, ¿no? Y no se tiene una política de gestión de riesgo de desastres en cuanto al uso del suelo con fines de construcción, ¿no? Con fines de habilitación territorial, ¿no? No se tiene, ¿no? No se tiene un mapa de peligros que le diga a la gente dónde tú puedes construir y dónde puedes salvaguardar la vida en caso de un terremoto, en caso de un sismo, en caso de un deslizamiento, en caso de lluvias, ¿no? No se tiene una política clara específicamente en gestión de riesgo de desastres, ¿no? Yo por eso, desde el punto de vista de la gestión de riesgo de desastres, se debería implementar a nivel de gobierno regional, ¿no? A nivel de gobierno regional, para hacer capacitación a los gobiernos provinciales y a los distritales de cómo actuar frente a un desastre, ¿no? Que a la larga genera miles de millones de pérdidas, ¿no? En infraestructura, y que nos retrasa años, y pasa años para recuperarnos, ¿no? Esa era mi acotación, doctor. Ahí no te vayas, John, porque mira, ve, todavía, ¿tú crees que ya se solucionó el problema de reconstrucción del norte con el fenómeno del Niño o todavía no? Claro, justamente, doctor, ese problema, ¿no?
Tengo colegas que están trabajando en la reconstrucción con cambios y justamente no están ni al 50%, ¿no? Imagínense cuántos años ya pasaron. Y puede venir un niño también en diciembre. Claro. Y que se completaría completamente con esto ya. Sería la hecatombe ya. Suerte que no está lloviendo en estas épocas, ¿no? Porque siempre son épocas de lluvia y hay inundaciones y deslizamientos. Aquí está fallando, ¿no crees que está fallando una política de prevención también a nivel de Estado? Tenemos el acuerdo. Justamente para eso era la formulación de las políticas de gestión de riesgo de desastres. Sí. ¿No? Es la política 31. Correcto. Sí. Sí. Sí, doctor. Ya. A ver, ¿alguien más que quiera comentar sobre formulación de políticas públicas, por favor? Me permite, profesor, pero Adelante. Profesor, tengo una postura bastante equidistante con muchas teorías que han planteado los compañeros. Primero, si es verdad que las políticas públicas, uno de los grandes problemas que existen en el Perú es la no estandarización de estas. No hay estándares para las políticas públicas. Y una de las cosas que se debe exigir es estandarización, estándares que permitan saber cuáles son las formas en las cuales se van a formular estas políticas de Estado. Al no existir estos estándares, todo es un debacle, todo es una anarquía, un caos en ese manejo. Y usted abre mucho el abanico porque uno quisiera aceptar una teoría y se va por todo lado, y bien amplio, el tema es bastante amplio y es verdad, porque para hablar, por ejemplo, de educación, como usted lo ha querido plantear, el Perú necesita un cambio, dice, de cultura, lo dice Kotler, el Perú necesita la cultura de cambio de los servicios sociales, que saque del equilibrio de bajo nivel en que se encuentra esta cultura. O sea, en educación estamos tan mal que todos los analistas de políticas públicas coinciden en eso, que se necesita un cambio de cultura que sacuda los servicios sociales y saque del equilibrio de bajo nivel en que se encuentra. Esta cultura reflejaría en una sociedad en la que los participantes de los servicios sociales exijan más los unos de los otros, dicho de otra manera, profesionales que realmente entreguen lo mejor de sí y que no estén pensando en la laxitud que da esta forma de la administración pública, en la cual no hay una exigencia merituante que permita tener gente que realmente tiene, vamos a poner el remarque, mérito. La meritocracia no juega ningún papel. Cuando se habla de la pandemia, no es verdad que el tema de la pandemia nos haya manejado de tal manera de que nos rebasó y que es culpa de unos cuantos irresponsables de que la pandemia haya avanzado. Niego totalmente eso, totalmente. Equidisto totalmente de que es irresponsabilidad de los peruanos el micrófono. que haya COVID. No es verdad que el COVID se produzca gracias a que los peruanos no somos responsables. Todo lo contrario, somos excesivamente responsables. Es ilegal en muchos lugares, como por ejemplo en Japón, de que el Estado lo quiera confinar a un ciudadano. Es ilegal. No es viable, de acuerdo a sus leyes, sus normas japonesas, el que se confine a los ciudadanos. Ahí tenemos ejemplos, como podríamos hablar de Islandia, que tiene apenas 5 muertos. Taiwán. O sea, la deformación de las políticas en el Perú hace que lo dictatorial de un gobernante nos lleve simple y llanamente a lo que siempre hemos sido, una sociedad aborregada que cree que autoculpándose de los problemas vamos a resolver problemas. Las políticas de Estado no se resuelven de esa manera. ¿Por qué? El Estado peruano, perdón, el gobierno peruano, el gobierno de Vizcarra, un gobierno que nunca, jamás
planificó nada. Nunca han tenido nada planificado con respecto a esta epidemia. Más fácil es decirle a todos, guárdense en un país en el cual el 75% de peruanos viven del cada día. Es una inviabilidad formal, es una demostración de que en este país es simplemente, vuelvo a remarcar, una republiquilla, no es un país. Cuando hablan de nación, uno se pregunta qué cosa es nación, unidad de lengua, unidad de raza, unidad de... Nada tenemos. Lo único que nos une es una historia profanada por cada quien que la haya escrito de acuerdo a sus intereses. ¿Verdad? Don José, yo le hago una pregunta ahí. Adelante. Yo le hago una pregunta ahí. ¿Y cuál es el análisis que usted tiene del Estado norteamericano ante la pandemia? Igual está. Hay dos intereses. Este es un tema de geopolítica internacional que nos lleva a determinar políticas diferentes a la nuestra. Es una cuestión demasiado diversa para que podamos plantear. Y como se escuchó la voz de una compañera que dice, igual están, nunca. Mientras que los norteamericanos le mandaron un bono a su casa, a cada uno de ellos por $3,000. En el Perú no le ha llegado a unos más que a unos cuantos. Ni siquiera se habla del bono universal porque fue un juego de palabras. El norteamericano dice y basa su misma constitución en su economía, en la libertad y el bienestar de cada uno de ellos. Y mientras no tengamos ese concepto nosotros de qué es libertad, estamos pues simplemente navegando en un limbo que no entendemos. Por ello es que se dice que en los Estados Unidos y por qué nosotros, los norteamericanos en los halcones de la guerra están pensando en cuánto, 1 millón de muertos, no importa si la economía norteamericana sigue fluyendo. El levantar la mala estructurada la mala estructurada política de gobierno de Vizcarra para combatir el COVID, 45 enfermos antes del 15 de abril, 45 enfermos, miles de enfermos el día de hoy. ¿Acaso no hubo un manejo sanitario para poder ir excluyendo a quienes ya estaban contagiando, irles haciendo un cerco sanitario? Nunca hubo un interés en eso, nunca. El Estado, el gobierno peruano jamás se interesó por la salud de los peruanos, jamás en toda esta pandemia. Nunca tuvieron una política sanitaria. La señora ministra de Economía el día de ayer en Panorama salió a dar una demostración de vergüenza y repudiable actitud frente a estos problemas. No tenía nada en la cabeza, nada. Simplemente salió a mentir en todas esas cosas. Por ello es que no estoy de acuerdo cuando se dice que los peruanos somos irresponsables porque las políticas sanitarias son totalmente contrarias a lo que se plantea eso. Para hablar del interés colectivo, ¿qué política no se hace con interés colectivo? Todas las políticas de gobierno se hacen con interés colectivo, si no, no tendrían sentido. ¿Cuál sería? Me gustaría escuchar una política que no tenga como planteamiento de interés colectivo. El tema pasa por decisiones de gobierno. Usted ha sido vicegobernador en nuestra región y conoce muy bien que lamentablemente no se estructura un trabajo. Usted sabe muy bien que acá no se maneja gerencialmente por resultado los planteamientos y los planes de gobierno que necesitan para llegar al cambio estructural. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a medrugar, a que nos den un medrugo el gobierno central con su política de arrástrate para darte y lo que se quiere hacer acá. La realidad momentánea acá en Chachapoyas. ¿Qué política sanitaria ha presentado el gobierno regional? Ninguna. Se los dije hace 40 días. No tienen nada en una reunión de prensa. No tienen nada y no tienen nada hasta ahora. Porque no se planifica, porque no hay estándares, porque no tienen nada que plantearlo. ¿Por qué? Porque sus funcionarios hay una gran mediocridad, una mediocridad supina que hiere a la inteligencia. Ese es el gran problema. Mañana, señor Esquerre, mañana lo voy a escuchar en su programa radial sobre el plan de contingencia presentado por el Comando COVID Regional.
Es para reírse, profesor, es para reírse. Le voy a escuchar mañana y de repente hago algún comentario en su programa. Perfecto. Bueno, agradecerles a todos, se me va a cortar el Zoom. Agradecerles a todos su atención. Escojan el tema que van a exponer a partir del lunes, 2 cada día o 3 cada día, y la exposición de políticas públicas del Acuerdo Nacional y de acuerdo a las... Les agradezco muchísimo y si hay alguien más que quiera hablar. Profesor, antes de ir sobre el tema de la exposición. Ya, dígame. He visto el PDF y tiene 35 puntos, o sea, 35 ítems. Ya. O sea, estaríamos hablando para 17 personas. No sé cuántos somos en total. En todo caso, se tendría que repetir. No, mira, hay 22 personas en la lista, pero el señor Yomona, que está retirado, me parece, tenemos 21, pero que no están participando aproximadamente 18. Y entonces, ver ahí 18, 2 políticas públicas cada uno, podría coger para poder explicar. Mire, no hay que preparar más de 2 diapositivas o 3 diapositivas. ¿Está bien? Y el que no quiere, no es necesario que prepare, si no explica nomás, no es necesario que prepare una diapositiva. Pero si lo tiene la diapositiva, puede socializar con todos nosotros. Compartimos. Esta clase ha sido grabada y está en YouTube, que va a estar en el Edmodo. Por lo tanto, todas las opiniones que ustedes han dado, que se ha conversado, está puesto ahí para el escarnio público. Diría... Sí, dígame. Qué malo. ¿Ah? Qué maldad tan grande para el escarnio público. Querida, muchísimas gracias. Dios me lo bendiga y nos vemos mañana en el tema que continúa. ¿Está bien? Hasta mañana. Ok, hasta luego, profesor. Hasta mañana. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Hasta mañana.